Madre mía, la que se ha liado con Can Yaman y Demet Özdemir. Resulta que unas palabras recientes de Can, que se supone que van por Demet, han dejado a la actriz temblando y, según dicen, hasta avergonzada. Ay, 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 el salseo que tenemos entre manos es gordo, gordo. Están diciendo por ahí que Can, en una entrevista, soltó una frase que sonaba clarísimo a Demet. Algo así como que él ahora está mucho más enfocado en su carrera, en su yo interior, y que ya no tiene tiempo para distracciones. Ojo. Distracciones. No sé yo si a Demet le ha sentado nada bien escuchar eso. Imaginaos el panorama. Estar en su casa tranquila, y de repente escuchar a tu ex, que además es medio mundo contigo, decir que tú eres una distracción. Buf. Para ser honestos, esto me suena a típico drama de pareja que se acaba y luego uno suelta indirectas gordas. Pero es que Can Yaman, con lo explosivo que es, no se corta un pelo. Yo creo que esto es totalmente intencionado. No me creo yo que se le escape una frase así por accidente, ¿eh? Él sabe perfectamente que cada palabra que dice, sobre todo si va dirigida a Demet, va a ser analizada hasta el último detalle. Y mira que lo ha conseguido. Aquí estamos todos hablando de ello. Muchos dicen que Can está dolido porque Demet ha pasado página súper rápido y está rehaciendo su vida, feliz. Y a lo mejor sí, a lo mejor Can no se esperaba que Demet volara tan alto y tan rápido. Él que se está haciendo un nombre a nivel internacional, pues a lo mejor le jode que su expareja estrella, con la que tuvo ese bombazo de relación, ahora esté también sin él. Y lo de enfocado en su carrera, suena a que se siente superior. Uf, qué punzante. Lo que yo sospecho es que Can está intentando jugar a la mente. Está intentando mostrarse como el tío maduro centrado, que ha superado todo y que ahora solo le importa triunfar. Y de paso, zas, le da un pellizquito a Demet. Porque decir que ella era una distracción es como decir que en aquel momento su relación no era tan importante para él como lo es ahora su éxito. Eso duele, amigos. Y Demet, que es una profesional y una señora, pues seguro que ha aguantado el tipo. Pero por dentro, ¿quién sabe? Seguro que le ha dado un ataque de nervios o algo. Imaginaos, estás en una cena con amigas, te llega un mensaje con la frase de Can y te quedas helada. Yo creo que hasta le ha tenido que explicar a su gente, no, chicas, es que él dice que yo era una distracción, ¿os lo podéis creer? ¡Qué bochorno! A mí me parece que Can a veces se pasa de listo. Tiene un ego que se cae para atrás, y estas cosas alimentan su propia leyenda. Pero por otro lado, a Demet le ha hecho un favor, ¿no creéis? Porque ahora toda la atención mediática vuelve a estar sobre ella, pero por algo que ha dicho él, no por ella misma. Y eso, quieras que no, siempre genera interés. A ver, que yo entiendo que las rupturas son difíciles y que hay rencores. Pero soltar estas cosas en público, a sabiendas de que van a dar la vuelta al mundo. No sé, no sé. ¿Me parece un poco desesperado? Como si necesitara recordarle a todo el mundo lo importante que es él, y lo poco que le importaron otras cosas en el pasado. Y ahora, la gran pregunta del millón, ¿cómo va a reaccionar Demet? ¿Se va a quedar callada, como siempre, y dejar que el tiempo pase? ¿O va a lanzar alguna indirecta suculenta? Porque ella tampoco se queda corta cuando quiere. A ver si la vemos en alguna entrevista soltando una perla que deje a Can con cara de tonto. Eso sí que sería épico. Yo creo que esto es solo el principio de una guerra fría entre ellos. Cada uno va a intentar demostrar quién está más arriba, quién es más feliz, quién triunfa más. Y nosotros desde aquí pues encantados de ser testigos de este dramón turco. Que siga el salseo. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que Can Yaman lo dijo de verdad, o es una estrategia para que se hable de él?